Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Dios conmigo. El día de hoy vamos a estudiar sobre la obediencia, el amor, el sacrificio y la fe de María, la Madre de Cristo Jesús. Hoy no hablamos solo de una mujer del pasado, hablamos de una vida en la que intervino Dios de la manera más radical posible. María era joven, virgen, desconocida para el mundo, pero profundamente conocida por Dios. No buscaba protagonismo, no aspiraba a grandes títulos, y sin embargo el cielo se abrió sobre su vida con una llamada que cambiaría la historia para siempre. Dios no le pidió una cosa pequeña, sino que le pidió su vida entera, una entrega total. Y en ese momento comenzó una historia de fe que no se basó en lo fácil ni en lo explicable, sino en lo imposible. Una historia donde la obediencia tendría un costo, donde el amor sería probado y donde la confianza en Dios tendría que sostenerla cuando todo a su alrededor parecía incierto. María nos enseña que cuando Dios llama, la verdadera grandeza no está en entenderlo todo, sino en decir sí, en obedecer, aún sin entender. Entre todas las mujeres de la Biblia, pocas ocupan un lugar tan especial como María. No era rica, no era poderosa, no pertenecía a la realeza. Era una joven judía que vivía en un pequeño pueblo bajo la ocupación romana. Sin embargo, Dios la escogió para llevar en su vientre al Salvador del mundo. La historia de María no trata solamente de la maternidad, trata de la rendición total a Dios. Trata de confiar en Él cuando su plan parece imposible. Trata de soportar la incomprensión, el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento, permaneciendo fiel. Su vida nos enseña cómo luce la obediencia cuando el costo es alto y el resultado es desconocido. La historia comienza en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, donde el ángel Gabriel se aparece a María con noticias sorprendentes. Leamos hasta el versículo 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación era esta. Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth
ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Imaginen su situación. Probablemente María era una adolescente, estaba comprometida, pero aún no se había casado. Vivía en una cultura donde un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza, rechazo e incluso peligro. Aún así, Dios la escogió. Esto nos recuerda que Dios muchas veces elige a quienes el mundo pasa por alto. Y eso nos dice el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. La vida de María demuestra que el llamado de Dios no depende del estatus social, sino de un corazón dispuesto. También vemos la extraordinaria obediencia de María cuando el ángel le anuncia algo humanamente imposible: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. María pudo haber discutido, pudo haber exigido explicaciones, pudo haberse enfocado en todo lo que podía perder, pero ella respondió con una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la escritura. Ella dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo: pues yo no entiendo, no estoy de acuerdo. Ella no dijo: no tengo preguntas. Simplemente se rindió a la voluntad de Dios. La fe no consiste en conocer todos los detalles. La fe consiste en confiar en el Dios que sí los conoce. María obedeció antes de saber cómo se desarrollaría la historia, y eso es verdadera fe. A veces romantizamos la historia de Navidad y olvidamos el costo y lo difícil que era ser mujer en aquella época. María corría el riesgo de una severa vergüenza pública, porque en esos tiempos una mujer embarazada y soltera se enfrentaba a un intenso rechazo comunitario, al aislamiento y a la ruina de su reputación social en el contexto de una aldea pequeña y de cultura tradicional. Acusación de adulterio, dado que estaba comprometida con José, pero aún no convivían. Su embarazo podría sugerir infidelidad, lo cual constituía motivo de divorcio en el Antiguo Testamento, y mucho más, riesgo de pena capital, bajo interpretaciones estrictas de la ley mosaica en Deuteronomio 22. La infidelidad durante el compromiso conllevaba la grave posibilidad teórica de ser ejecutada mediante lapidación a la entrada de la casa de su padre. En la sociedad judía del primer siglo, las mujeres tenían pocas oportunidades. Su posición social era limitada, su reputación era extremadamente importante, su seguridad dependía en gran medida de la familia y el matrimonio. Cuando María quedó embarazada antes de vivir con José, la gente seguramente habló, seguramente chismeó, seguramente tenían preguntas, tenían dudas, posiblemente hubo rumores, críticas, juicios. Sin embargo, María siguió confiando en Dios. Algunas de las pruebas más difíciles
llegan precisamente cuando estamos obedeciendo al Señor. María nos enseña que la obediencia puede costarnos comodidad, reputación y aceptación, pero Dios honra a quienes permanecen fieles. Después, en el libro de Lucas 1, versículo 39 a 55 dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y esta se me hace una de las más hermosas declaraciones de amor y reverencia al Señor. Aquí dice María, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ella engrandeció a Dios porque Él es todopoderoso y tiene todo el poder, que eso lo leímos en el versículo 49. Porque el poderoso, eso se refiere al poder de Dios, ha hecho grandes cosas por mí. Ella lo hace algo personal. El poder del Espíritu Santo concibió a Jesús en su vientre. Ahora, José y María eran una pareja de fe, porque Dios también habló con José por medio de el ángel, como nos dice en el libro de Mateo capítulo 1 versículos 18 a 25, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer
y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Fíjense cómo José también creyó y juntos enfrentaron la incertidumbre. Juntos caminaron en obediencia. El nacimiento de Jesús no ocurrió en un palacio, no hubo lujos, no hubo reconocimiento humano. El Rey de Reyes nació en humildad y María, su madre, lo acostó en un pesebre. Dios muchas veces realiza sus obras más grandes en los lugares más sencillos. María llevó a Jesús en su vientre, lo amamantó, lo abrazó, lo vio dar sus primeros pasos, escuchó sus primeras palabras, lo enseñó, lo cuidó, lo amó profundamente. La Biblia dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ese es el corazón de una madre. Ella atesoraba cada momento. Ella guardaba cada recuerdo. Reflexionaba sobre cada experiencia. Hay una canción muy bonita, navideña, llamada María, ¿sabías? Es una canción que no solo es poesía, sino una invitación a contemplar algo asombroso, el contraste entre un bebé en brazos y el Dios eterno hecho carne. Dice, María, ¿sabías que tu bebé un día caminaría sobre el agua? María, ¿sabías que tu bebé salvaría a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Sabías que tu bebé ha venido para hacerte nueva? Este niño que tú has dado a luz, pronto te dará salvación. María, ¿sabías que tu bebé daría vista al hombre ciego? María, ¿sabías que tu bebé calmaría una tormenta con su mano? ¿Sabías que tu bebé ha caminado donde los ángeles pisan? Y cuando besas a tu pequeño bebé, estás besando el rostro de Dios. María, ¿sabías que los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos vivirán otra vez, los cojos saltarán, los mudos hablarán, las alabanzas del Cordero? María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías que tu bebé un día gobernará las naciones? ¿Sabías que tu bebé es el perfecto Cordero del cielo? Y el niño que duerme en tus brazos es el gran yo soy. Y toda madre entiende lo que significa mirar a un hijo y preguntarse qué le deparará el futuro. María vivió eso de una manera única. María sabía lo suficiente para obedecer, pero no necesariamente todo lo que Dios iba a hacer. Y eso es fe, obedecer sin tener el panorama completo. Desde la perspectiva de una madre, María veía crecimiento, ternura, momentos cotidianos, pero desde la perspectiva de Dios, cada momento tenía un propósito eterno. El mismo niño que ella alimentaba y cuidaba sería el cordero que salvaría al mundo. El amor de María fue real, humano y profundo, pero el amor de Dios era aún más grande, un plan de redención para toda la humanidad. La canción también nos confronta a nosotros, porque la pregunta no es solo, María, ¿sabías? La pregunta es, ¿reconocemos nosotros quién es Jesús?
¿Lo vemos solo como historia o como nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Salvador, Dios mismo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto se encuentra en Juan 1:29. Dios todavía obra de maneras que no siempre entendemos de inmediato, pero nos llama a confiar como María, con obediencia, humildad y fe. Cuando Jesús fue presentado en el templo, Simeón le dijo a María, y una espada traspasará tu propia alma. Y esto se puede leer en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Qué palabras tan profundas. La alegría de ser madre estaría acompañada por un dolor inmenso. En ese momento María no comprendía completamente lo que significaban, pero señalaban hacia la cruz. Y marquen estas palabras. Cuanto más profundo es el amor, más profundo puede ser el dolor, porque el amor siempre implica vulnerabilidad y María experimentaría ambos. La Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto se puede encontrar en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. María estuvo ahí, ella observó cada etapa. Ella vio su compasión, su sabiduría, su perfección, y aún así no siempre comprendía completamente el plan divino de Dios. Hubo momentos de misterio, momentos de preguntas, momentos que exigían confianza. Muchas veces Dios nos llama a confiar antes de comprender. María es parte de muchos momentos importantes en el ministerio de Jesús. En las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, ella les dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os diga. Y esto lo podemos leer en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 5. Estas palabras siguen siendo poderosas hoy, porque esa orden es orden para nosotros también hoy en día. Haz todo lo que Cristo te diga, no lo que diga el miedo o la cultura o la conveniencia o el mundo, lo que está a la moda. Haz lo que Jesús diga. Esa obediencia puede cambiar una vida para siempre. Luego llegó el día más oscuro, la cruz, el mayor dolor de una madre es ver a sus hijos sufrir. Jesús fue arrestado, golpeado, humillado, azotado, crucificado, y muchos huyeron, sus amigos, sus discípulos, pero su mamá, María, permaneció. La escritura dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y esto se puede leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25. Ella vio el sufrimiento de su hijo. Ella escuchó cada insulto y observó cada herida, cada golpe. Ella sintió cada momento en lo más profundo de su alma. El niño que había sostenido en Belén ahora colgaba de una cruz. Era inocente. La espada profetizada atravesaba su corazón, el corazón de madre, y aún así ella permaneció cerca de él. La verdadera fidelidad permanece aún cuando el corazón está quebrantado. El amor de Jesús por su madre era tan grande que incluso
Mientras sufría en la cruz, Jesús pensó en ella. Él se preocupó por ella. En el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27 dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. O sea, noten qué amor tan profundo. En medio de su agonía, Cristo se aseguró de que ella fuera cuidada. Qué compasión tan perfecta. Jesús honró a su madre hasta el final. Cumplió perfectamente el mandamiento de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y como sabemos que la cruz no fue el final, sabemos que Jesús resucitó y que las promesas de Dios se cumplieron. El sufrimiento tuvo propósito. El dolor dio paso a la esperanza. Más adelante vemos a María reunida con los discípulos en oración. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 14, donde dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Qué hermoso detalle saber que la mujer que un día cargó a Jesús en sus brazos, ahora adoraba a Jesús como Señor. Ella comprendió que Él no era solamente su hijo, Él era más, mucho más. Era su Salvador, el Mesías. Su hijo era el Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta gran madre llamada María? Podemos aprender mucho. Muy importante, ella nos enseña la obediencia, decir sí a Dios aun cuando no entendemos todo. La humildad, porque Dios usa corazones humildes. La valentía, la fe requiere valor cuando otros no comprenden. La perseverancia, permanecer fieles en medio del sufrimiento. Y es algo muy difícil, pero con Dios todo se puede. El amor, amar sacrificialmente aun cuando duele. Confianza, creer que Dios está obrando incluso cuando no vemos el resultado, no vemos el fin. Y la adoración, exaltar siempre a Cristo por encima de todo. La grandeza de María no estuvo en su posición social ni en sus logros humanos. Su grandeza estuvo en su obediencia. Cuando Dios la llamó, ella respondió sí. Cuando llegaron las pruebas, ella confió. Cuando llegó el dolor, ella permaneció fiel. Cuando llegaron las preguntas, ella siguió creyendo. Cuando estuvo al pie de la cruz con el corazón destrozado, permaneció ella cerca de Jesús, de su Hijo. Que nosotros también podamos decir a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Absolutamente. María fue una mujer extraordinaria de fe, humildad, valentía y entrega total. Lo que más me llama la atención es su respuesta cuando el ángel le anunció que daría a luz a Jesús. Se le presentó una misión que cambiaría completamente su vida, que traería incertidumbre y con el tiempo un profundo dolor. Y aún así ella respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Ella no tenía todas las respuestas, todo el plan enfrente de ella, pero simplemente confió en Dios.
Ella llevó a Jesús en su vientre, ella lo crió, lo vio crecer, lo acompañó durante su ministerio y permaneció cerca de la cruz mientras él sufría. Su sí a Dios tuvo un costo que probablemente no podía comprender completamente al principio. Hay algo increíblemente hermoso de una fe así. Señor, no entiendo todo lo que estás haciendo, pero confío en ti y yo te seguiré y yo haré todo lo que me pidas. Y las palabras de María revelan bellamente su corazón. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Verdaderamente fue una mujer magnífica, no porque buscara grandeza para sí misma, sino porque estuvo dispuesta a ser humilde, obediente y fiel al llamado de Dios. Que nuestras vidas, como las de María, apunten siempre a Jesús. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Me gustaría cerrar con esta oración. Padre Todopoderoso, gracias por el ejemplo de María, la Madre de Jesús. Gracias por su fe, su humildad, su valentía y su obediencia. Gracias porque cuando tú la llamaste a una tarea imposible, ella confió plenamente en ti. Señor, ayúdanos a tener ese mismo corazón. Enséñanos a rendir nuestros planes, nuestros temores y nuestra propia comprensión a tu perfecta voluntad. Danos fe cuando el futuro sea incierto. Danos valentía cuando obedecer tenga un costo. Danos fuerza cuando atravesemos tiempos de sufrimiento. Bendice a cada madre. Recuérdale que tú ves cada sacrificio, cada lágrima y cada oración ofrecida por sus hijos. Consuela a quienes están sufriendo. Fortalece a quienes están cansados. Renueva la esperanza de quienes esperan en tus promesas. Señor Jesús, gracias por tu amor perfecto. Gracias por honrar a tu madre y por dar tu vida para salvarnos. Gracias por enseñarnos cómo uno puede ser un mejor hijo, mejor hija, cómo se debe de tratar a una madre. Que nuestras vidas, como las de tu querida Madre María, siempre apunten hacia ti y que podamos responder a tu llamado con fe, obediencia, diciendo cada día, hágase tu voluntad en mi vida. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.